Se ha hablado mucho en estas últimas semanas de cifras, de que están entrando muchos venezolanos a nuestro país. Pues la realidad sí, la realidad es que han entrado, hay una presencia importante de venezolanos en nuestro país. La principal nacionalidad extranjera en el país es la venezolana, eso no lo podemos desconocer, pero lo que no, digamos, lo que no corresponde de alguna manera es que se está manifestando que en estos últimos días se ha presentado un éxodo de venezolanos entrando a nuestro país. Las cifras que se están manejando esta semana están por debajo del promedio de los flujos migratorios diarios. Lo que vemos es que muy posiblemente muchos de los venezolanos están yendo a su país esta semana para manifestarse, para las votaciones que se van a celebrar el próximo domingo en ese país. Eso no quiere decir que así siga la siguiente semana. Cada semana puede tener un cambio en los movimientos migratorios y claramente les estaremos comunicando de tal situación. Ahora bien, frente a las cifras, el fenómeno y la situación migratoria de Venezuela, la situación de salud, la situación de comida, de educación, la situación en general de ese país ha desarrollado varios tipos de migración. En este caso podemos resaltar 4 tipos de migración. Podemos resaltar una migración de destino. Una migración de destino es aquella que tienen los extranjeros como finalidad radicarse en ese país. Vemos que hay muchos venezolanos que quieren a Colombia como un país de destino con la idea de radicarse, de permanecer en nuestro país. Esta es una primera migración, la migración de destino. Ahora les hablaré de cifras de esa, que es la que tengo entendido les puede ser de interés. Hay una segunda, que es una migración de retorno. Recordemos, como lo hablamos hace un momento, que fueron muchos los colombianos que viajaron a ese país y hoy en día están regresando. Y claramente son migraciones de 2 décadas, 3 décadas, no están regresando solos, están regresando con sus familias, con sus hijos, quienes además tienen el derecho a ser colombianos. Recordemos que los hijos de colombianos nacidos en el exterior tienen esta posibilidad. Igualmente tenemos una migración de tránsito. ¿Qué es esta migración de tránsito? Y lo hemos visto muy especialmente esta semana, que tienen a Colombia como lugar de paso, ¿sí?, para llegar a otros países. Hemos visto muchos que están llegando a Ecuador, que están llegando a Perú, a Chile, pero también a Centroamérica y a otros países. La situación de Venezuela no solamente, digamos, está impactando a Colombia, sino está impactando muchos países del mundo. Claramente el arraigo que hay entre Colombia y Venezuela es muy fuerte y aquí la situación es donde podríamos decir más se presenta. Y tenemos una cuarta migración, que es esta migración pendular, ¿sí? La migración pendular básicamente es aquella que está en zona de frontera. Recordemos que tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera, tenemos 7 puestos de control fronterizo y la que vemos, o el fenómeno que se ha creado, que es relativamente nuevo es aquellos venezolanos y población en general que están en Venezuela, que vienen, compran unos productos, vuelven a salir, igualmente vienen, trabajan informalmente unos días, 3, 4, 5 días, y con el diferencial cambiario pueden vivir de 1 a 2 meses en ese país, dependiendo de la actividad que ejerzan. Y en materia de salud también es una migración que entra, sale, una migración circular o pendular. Entonces tenemos esa situación también, y para esa migración pendular recordemos que ya hace un par de meses expedimos la tarjeta de movilidad fronteriza, la TMF, donde tenemos preregistrados 560.000 personas venezolanos que no tienen como finalidad quedarse en nuestro país, sino simplemente vienen y vuelven a salir después de realizar la actividad que están haciendo, las que hemos mencionado. Vamos a la migración, ya con esta claridad, a la migración de destino. Para posterior, les voy a dar el contexto de esa migración de destino para posteriormente ya hablarles, digamos, de las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional. Primero, para entender las cifras de venezolanos en nuestro país, tenemos que comprender que hay 3 factores que tenemos que entender especialmente. Hay una migración venezolana en nuestro país que está formal, que está regular, que está legal. Son aquellos que tienen visa de trabajo, visa de cónyuge, de residente, de beneficiario, los diferentes tipos de visa que hay. Frente a esa, estamos hablando de 50.000 personas que tienen esa condición. Ahora bien, hay una segunda
migración de destino, que es aquella migración que ingresó a nuestro país con la intención de estar formalmente, ingresó por el puesto de control, tiene su sello de control y ha superado el tiempo de permanencia. Recordemos que cuando los extranjeros entran a otros países, por ejemplo en condición de turistas, se les da un tiempo de permanencia para estar en ese país. Bueno, de esa migración tenemos un poco más de 150.000 personas que han superado el tiempo de permanencia, ¿sí? Es decir, están irregulares por superar ese tiempo que le dio el país, que le dio Migración Colombia para estar en nuestro territorio. Son un poco más de 150.000. Y tenemos un tercer factor para entender igualmente esa migración de destino con la intención de quedarse en el país. ¿Cuál es ese tercer factor? Aquellos que están entrando por troches, por sitios no autorizados. Recordemos, son más de 2.200 kilómetros y muchos de ellos no ingresan por puestos de control, sino ingresan por diferentes zonas de Colombia. Recordemos que nuestra frontera con todos los países, pero en este caso con Venezuela, es una frontera que tiene zonas selváticas, desérticas, donde tiene unas condiciones naturales muy especiales y muchos de ellos ingresan por esas zonas. Frente a esa información y de acuerdo con las verificaciones que hace Migración Colombia, no solamente en puestos de control, sino en diferentes sectores de la economía, en rutas, en diferentes aspectos, podemos decir que hay en promedio entre unos 100.000 a 140.000. Entonces ya tenemos los tres factores, ¿sí? Tenemos 50.000 de la migración regular con visa, tenemos 150.000, un poco más de 150.000 de aquella migración que ha superado el tiempo de permanencia, y tenemos un tercer factor que es aquella migración que ha entrado por lugares no autorizados. Podemos estar hablando de una cifra total de 300 a 350.000 venezolanos en nuestro país. Recordemos que estas cifras es de venezolanos solamente. Hay otro fenómeno que es muy importante, que es el de la migración de retorno, ¿sí? Que son muchos de los que están llegando, y hay muchos que tienen la doble condición, la doble nacionalidad. Son colombianos y son venezolanos. Entonces vemos ese fenómeno, pero las cifras que le he mencionado de 300 a 350.000 es donde vamos a tener la noticia el día de hoy. Frente a las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Primero, son medidas que venimos trabajando y han sido lideradas por nuestra Cancillería, por nuestra canciller. Son medidas que venimos trabajando, yo creo que ya hace un poco más de 3 meses. Son medidas que han verificado los diferentes aspectos, los pros y los contras de estas medidas, pero lo que pretendemos con estas medidas principalmente es regularizar a esta población venezolana en nuestro país. Históricamente, lo podemos ver en otras situaciones similares, tener la migración irregular puede ser un factor bastante complejo y tanto para el extranjero, porque claramente le estarían explotando sus derechos en diferentes aspectos, uno de ellos laborales, pero también para el país en materia de seguridad. Entonces, lo que buscamos con la medida el día de hoy es regularizar una parte de esta población que hoy se encuentra en condición irregular. Esta semana la señora canciller, la ministra, firmó la resolución 1272 del 28 de julio del 2017. Esta resolución trae unas decisiones en materia de permanencia de estos extranjeros irregulares en nuestro territorio, ¿sí? Una decisión que va a impactar, estamos hablando de una población de más de 150.000 personas, más una población que puede estar dentro del término de permanencia, estas condiciones de turismo, que podemos estar hablando de unos 60.000 personas. Entonces estamos hablando de una decisión que se está tomando el día de hoy de más de 200.000 personas. ¿Qué se está haciendo? Aquí no estamos hablando de visas generales, digamos, estamos hablando de permisos especiales de permanencia. Es una decisión que está contemplada para aquellos venezolanos que al día de hoy se encuentren en el territorio especialmente, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Al día de hoy tienen que encontrarse en el territorio colombiano, haber ingresado por un puesto de control habilitado, ¿sí? Independientemente esté irregular el día de hoy,
una de las condiciones es que tuvo que haber ingresado por un puesto de control habilitado. Recordemos esos 3 factores que les mencioné, ¿sí? El segundo factor de aquellos que ingresaron por puesto de control pero han superado el tiempo de permanencia. Esta noticia va dirigida a esa población, a esos que ingresaron por esos puestos de control pero han superado el tiempo de permanencia o los que están dentro del tiempo de permanencia. Tienen que haber ingresado con pasaporte. Claramente, para uno ingresar por un puesto de control tiene que haber ingresado con pasaporte. Adicionalmente, para otorgar este permiso, estas personas no pueden tener antecedentes judiciales, ni nacionales ni internacionales, y adicionalmente no pueden tener en firme una medida de expulsión o deportación de nuestro territorio. Entonces, como vemos 4 requisitos para que estas personas que hoy se encuentran en condición irregular puedan regularizar su situación, y al regularizar su situación puedan trabajar, puedan afiliarse a salud, por ejemplo, puedan, digamos, que puedan ser contratados sin la necesidad de la visa, ¿sí? Sabemos que la visa tiene unos costos. Este permiso especial de permanencia no va a tener ningún costo para esta población. Esta es una gran medida, se le va a permitir trabajar, podrá afiliarse al sistema de seguridad social y tendrá una vigencia de 2 años. Nosotros, estas personas han sido o han superado este término de permanencia en nuestro país. Entonces vemos que básicamente se va, digamos, a regularizar una población venezolana que hoy algunos de ellos están irregulares, más de 150.000, más una población que está dentro del término permitido, digamos, en el país, que estamos hablando de unas 60.000 personas para un total de 210.000 personas. Se les va a permitir trabajar de manera formal, sin la necesidad, o lo que estamos viendo hoy en día, que es un aspecto importante, de que los están contratando sin el lleno de los requisitos legales, vulnerando los derechos de estas personas, pagándoles menos de una tercera parte. Al estar irregulares no pueden estar afiliados al sistema de seguridad social, claramente. Entonces, la medida que estamos sacando el día de hoy busca proteger a esta población migrante que en algún momento tuvo la intención de estar de manera formal en nuestro territorio, pero que por las circunstancias propias de la situación han superado ese tiempo de permanencia. Entonces, es un ejercicio importante. Migración Colombia, ya para que se conozca el procedimiento para la aplicación de esta medida, Migración Colombia a partir del 3 de agosto, es decir, del próximo jueves, ¿sí?, tendrá una aplicación en nuestra página web donde las personas que tengan alguna inquietud o que quieran adelantar el trámite, lo adelantarán por este sistema, ingresarán a este sistema, incluirán sus datos, los datos que se les va a pedir en el sistema. Nosotros verificaremos esa información y a vuelta igualmente de correo electrónico, en cuestión de 2, 3, 4 minutos máximo, se le estará dando respuesta de la posibilidad de acceder a este permiso especial de permanencia. Ya les he mencionado los requisitos, ahora estamos viendo ya el procedimiento para poder aplicar a este permiso especial de permanencia en nuestro país. Ingresan a nuestra página web, a partir del 3 de agosto estará habilitado el sistema, a vuelta de correo electrónico se le estará informando si puede acceder, cumple con los requisitos para acceder a este permiso especial de permanencia, y se le enviará un dato adjunto que va a tener un documento. Ese dato adjunto, perdón, Juan Manuel, es el que tenemos allá en la zona, en el tablero, que básicamente, si me permiten, para que lo explico rápidamente, ¿sí? Va a tener un... Con los micro... Perdón, va a tener diferentes características. Primero, va a tener un código de seguridad, un código QR, el que ustedes ven abajo. Ese se puede verificar si efectivamente ese documento corresponde a esa persona. No solamente Migración Colombia la va a revisar, sino la puede revisar cualquier otra autoridad. Es bajar el app por el teléfono y podrán verificar si esa persona que le está presentando ese documento, junto con su documento de su país, bien sea el pasaporte o su documento nacional de identidad, corresponde a esa persona. Es muy importante que esta persona que tenga este permiso, cuando sea requerido, presente este permiso especial de permanencia y
su pasaporte o su documento nacional de identificación para corroborar la información. Entonces, tiene el código de seguridad, va a tener la foto, ¿sí? Va a tener la fecha de expedición de ese documento. Es importante recordar que tendrá 90 días a partir del 3 de agosto para poder solicitar este permiso. Es decir, el 3 de agosto tiene 90 días para poder solicitar este permiso especial de permanencia. Si no lo hace, pues quedará en condición irregular. Igualmente va a tener un número. Ustedes pueden ver un número en la parte superior izquierda. Y este número, ¿qué le va a permitir? Primero, pues saber qué persona es la que está solicitando este permiso, pero adicionalmente para otro aspecto muy importante, que es la afiliación o la cotización, por ejemplo, a salud, ¿sí? Por ejemplo, para poder igualmente matricularse en los colegios. Entonces, este número lo van a utilizar estas entidades para poder incorporar estas personas a estos sistemas. Tiene el nombre, claramente la cédula de identidad de su país o el pasaporte, la fecha de nacimiento, el sexo, y básicamente eso es lo que va a tener. Como les digo, a partir del 3 de agosto, el próximo jueves, van a poder acceder a esta información por nuestra página web. Es un trámite muy rápido, muy eficiente, donde a vuelta de correo electrónico se le regresará esta información. Nosotros esa información que nos consignen en esa página web, nosotros la verificaremos, la cruzaremos igualmente con las diferentes bases de datos, y a vuelta de correo electrónico, en cuestión de minutos, se le enviará este documento que recomendamos plastificar, precisamente para evitar el deterioro del mismo. Es muy importante resaltar que este documento, si es mal usado, o si la persona a la cual se le entregó o se le permitió este beneficio, digamos, este permiso especial de permanencia, que es un gran beneficio para esta población, si no lo está usando de manera correcta, puede ser cancelado por discrecionalidad en cualquier momento. Entonces el llamado es, obtengan este documento, pero cumplan con los requisitos de ley como cualquier otro extranjero en nuestro país, para que no pierdan este gran beneficio que hoy el gobierno nacional está anunciando. Básicamente esa es la gran noticia. Aquí tenemos las resoluciones, con el mayor gusto se las entregaremos, y esa es una forma positiva de dar la mano a estas personas. Realmente permitir el ingreso irregular de personas no es ninguna medida positiva. Permitir la contratación irregular no es ninguna mano, digamos, o apoyo para darle a estas personas. Esta es una medida positiva que pretende regular una población venezolana que tuvo la intención de ingresar de manera regular a nuestro territorio, y que hoy estamos beneficiando con esta medida, que va a ayudar en diferentes aspectos, tanto a la población extranjera para respetar sus derechos, como a el país al tener una migración regular. Lo peor que puede tener un país es un número importante de migrantes irregulares, por ellos y por el país, porque esto trae diferentes fenómenos complejos para la estabilidad de un país. Básicamente es eso.